buenos días a todos, soy Luis Hernández. Gracias por venir. Estamos en el Instituto de Tecnología Física y de la Información, que es un centro propio del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, afortunadamente hoy es un día agradable para todos porque tenemos muchas cosas que celebrar. Y entonces, antes de empezar, pues mi enhorabuena no solo a los premiados, sino también a todos los que han participado, porque como luego se refleja en el acta, han sido una colección de 20 trabajos excelentes y ha sido un trabajo muy duro por parte del jurado decidir cuáles eran los mejores, por así decir, ¿de acuerdo? De hecho, luego hay 3 menciones honoríficas que no estaban contempladas porque el número de trabajos nos ha desbordado y la calidad de los mismos también. En cualquier caso, es la 5ª convocatoria que hacemos del premio Tengo un proyecto del Instituto de Torres Quevedo y del Centro Criptológico Nacional. Lo organizamos en común y bueno, lo hacemos aquí un poco porque es más académico el procedimiento. Entonces, yo quiero agradecer también al Centro Criptológico Nacional el apoyo que hace para que estos premios se puedan celebrar, porque si no, no habría financiación para llevarlos a cabo. De modo que quede constancia del tema. Bueno, si te parece, voy a leer el acta del jurado. Entonces, un poco el proceso que vamos a seguir es que leo el acta del jurado para cada uno de los premios. Cuando lea uno de los premios, el ganador hará la presentación de su trabajo, tal y como estaba establecido en las normas de participación. Una vez que se haya presentado el trabajo, habrá un turno de preguntas por parte del público si hay algún tipo de aclaración, comentario, lo que parezca oportuno. Y una vez que cada uno de ellos haya terminado, pues le entregaremos el diploma correspondiente, el certificado acreditativo del premio y la parte del premio que también está asociada a cada una de los tres premios que tenemos, el primer premio y los dos accesos. Habrá sesión de fotos, ¿vale? Las colgaremos, algo que alguien nos diga lo contrario, en la página web del instituto, igual que presentaremos colgaremos también las presentaciones para hacer un poco de publicidad y además mandaremos la información a los servicios de prensa del CSIC, el organismo central, para que de alguna manera hagan publicidad del premio. Haremos algún tipo de campaña en Twitter, en fin, lo que es habitual en este tipo de cosas para que quede constancia. Si alguno de los ganadores tiene algún tipo de reparo, nos lo dice y no hay ningún problema. Ya sabéis que lo de la ley de protección de datos pues hay que vigilar, ¿de acuerdo? Entonces, parece, empiezo a leer. Bueno, haremos como digo, la presentación de cada uno de los 3 trabajos. A cada uno de ellos, según van terminando, le vamos a dar el premio correspondiente y un certificado con el turno de preguntas. Y una vez que terminemos aquí, digo yo que como son 15 minutos más 5 de preguntas cada uno, pues será 1 hora. Sobre la 1 menos cuarto así, o la 1 que terminemos, pues tendremos aquí fuera el típico vino español, ¿de acuerdo? Con pinchitos y unas cosas así para charlar un poco sobre el desarrollo del proceso y sobre, bueno, lo que parezca oportuno, ¿vale? Entonces, si os parece, leo el acta del jurado. El acta es el de los premios Tengo un proyecto en la especialidad de criptología y seguridad de la información. Es decir, que los premios nacieron hace 5 años con motivo del aniversario de este centro, que cumplió 75 años el centro, y a partir de ese momento se empezaron a hacer anualmente. De los 5 premios que se convocaron ese año, había diferentes especialidades. El único que se mantiene anualmente es el de criptología y seguridad de la información, que, como digo, está patrocinado por el Centro Criptológico Nacional. Los demás o han decaído porque no se ha encontrado financiación, o directamente pues, se hace bianual porque bueno, pues, supone un esfuerzo por quien lo patrocina, ¿vale? Entonces, bueno, leo el acta que dice así. El día 28 de marzo de 2023 se reunió el jurado que ha evaluado los proyectos presentados a la 5ª convocatoria de 2022 de los premios Tengo un proyecto Leonardo Torres Quevedo en la especialidad de criptología y seguridad de la información. El jurado ha decidido por unanimidad otorgar el premio en la convocatoria de 2022 al trabajo fin de máster presentado por Sergio Galán Martín, que lleva por título Black Box Privacy Analysis of Counting Blue Filters. El jurado quiere destacar la calidad de este trabajo de investigación y la calidad de su presentación. En el trabajo, después de un breve estado del arte sobre el análisis de la privacidad de estructuras de datos probabilísticos, en particular de los Counting Blue Filters, se propone un algoritmo para extraer elementos de uno de estos filtros en un escenario de caja negra basado en un algoritmo de caja blanca para después evaluar su rendimiento comparándolo con su contraparte de caja blanca y con estimaciones teóricas. Sergio, cuando quieras tienes la palabra. Pues lo primero de todo agradecer al jurado por haber otorgado este premio y dar la enhorabuena al resto
La estructura de la presentación va a ser la siguiente. Primero veremos un poco qué son estas estructuras de datos probabilísticas y qué aplicaciones tienen en contextos de almacenamiento y procesamiento de información. Continuaremos viendo en particular qué son y cómo funcionan los Bloom filters y los counting Bloom filters, que son el objeto principal del estudio del trabajo. Explicaremos el algoritmo de caja blanca que da lugar a nuestra propuesta de caja negra. Explicaremos el modelo del atacante que proponemos nosotros, que difiere del modelo que tienen en el algoritmo de caja blanca y el algoritmo que proponemos nosotros. Y finalmente haremos una evaluación de los resultados de este algoritmo de ataque y veremos qué conclusiones sacamos de ese algoritmo y qué líneas de trabajo se abren a raíz de este proyecto. Pues las estructuras de datos probabilísticas al final son estructuras de datos que nos permiten hacer o almacenar gran cantidad de información o realizar algún tipo de procesamiento de esa información de manera mucho más eficiente que las estructuras de datos habituales. La contraparte de todo esto es que nos pueden dar una respuesta imprecisa. Puede haber, por ejemplo, en el caso de los filtros, pues puede haber falsos positivos, o en el caso de data sketches, que son otro tipo de estructura de datos probabilísticas, pues nos pueden dar, al contar elementos de un conjunto, pues nos puede dar un resultado algo erróneo. Se puede pasar por encima o por debajo. Ejemplos de estas estructuras de datos probabilísticas son los data sketches de Apache, ¿vale? Que implementan, por ejemplo, estructuras de datos que permiten contar cuántos elementos distintos hay en una lista o los K elementos más frecuentes en una lista. Y también están los filtros de pertenencia aproximados, que aquí es donde entran los Bloom filters, los counting Bloom filters y también hay otro tipo de filtros con otras propiedades que pueden ser los Q filters o los sort filters. ¿Qué aplicaciones tienen estas estructuras de datos en el mundo real? Pues al final el caso de uso principal es el almacenamiento masivo de información o el procesamiento rápido de información. Entonces, un caso de uso principal, por ejemplo, por parte de Yahoo o Netflix, usan los Apache Data Sketches para procesar la información que reciben de los usuarios de manera muy rápida y no les interesa tampoco que sea extremadamente precisa, con una estimación les es suficiente. Así que aquí las estructuras de datos probabilísticas encajan bastante bien. Apache en sus productos Hadoop, Spark o Cassandra también implementa Bloom filters y counting Bloom filters, aparte de los propios sketches. Y Redis, que es una especie de base de datos usada en Amazon Web Services, también implementa algunos data sketches y algunos algunos filtros. Vamos a ver ahora cómo funciona exactamente un Bloom filter, que es un filtro de pertenencia. Al final, la operación que nos está permitiendo hacer es comprobar si un elemento pertenece a un conjunto o no. Un Bloom filter está definido por tres parámetros: m, que es el tamaño del filtro, o equivalentemente la longitud del array de bits que lo representa; n, que es el número de elementos que hemos insertado en el filtro; y k, que es el número de funciones hash usadas en el filtro. Y para insertar un elemento en el filtro, lo que hacemos es calcular el valor de las k funciones hashes del elemento, que irán mapeadas a cada una de ellas a una posición diferente del array. Pondremos esos bits a 1 y de esa manera estamos insertando un elemento en el filtro. Y ahora, para comprobar si un elemento pertenece al filtro o no, lo que haremos es exactamente la misma operación. Calculamos las k funciones hashes del elemento y miramos si las k posiciones del array están puestas a 1. Si todas ellas están puestas a 1, eso significa que el filtro va a considerar que el elemento pertenece al conjunto. En caso de que haya una de ellas que esté a 0, el elemento no está en el filtro. Y esta estructura de datos tiene dos problemas principales. El primero de ellos es que no podemos eliminar elementos del filtro de la manera que podemos pensar de primeras, que sería poner a 0 todas las posiciones, porque al tener los hashes colisiones, podríamos estar poniendo a 0 una posición compartida por varios elementos, y eliminando un elemento estaríamos eliminando todos esos elementos. Y el otro problema que tienen es que tienen falsos positivos, por la misma razón, por las colisiones de los hashes, ya que las posiciones asociadas a un elemento pueden haber sido puestas a 1 por otros elementos. Para solucionar el primer problema se inventaron los counting Bloom filters, en los que sustituimos los bits por contadores. De esta forma podemos eliminar elementos, ya que cada contador lleva la cuenta de cuántos elementos han sido asociados a cada posición, y para eliminar un elemento lo único que tenemos que hacer es decrementar todos los contadores asociados a los hashes de un elemento. Sin embargo, seguimos teniendo el problema de que sigue habiendo falsos positivos.
estas estructuras de datos se pensó que podrían ser útiles no solo para el procesamiento, sino también para la privacidad de la información, ya que al usar hashes no podríamos invertir el filtro, no podríamos, dado un filtro, obtener qué elementos fueron insertados en este filtro. Pero Bianchi, en un paper, sacó un algoritmo para extraer elementos de un Bloom filter bajo ciertas condiciones. Sobre todo, la principal condición es que pudiéramos evaluar en el filtro todos los elementos del universo, es decir, todos los elementos que podrían haber sido insertados en un filtro. Por ejemplo, en el caso de uso de un Bloom filter que represente una blacklist de IPs, pues lo que tendríamos que poder es evaluar todas las IPs posibles de IPv4 en el filtro en un tiempo razonable, si no el ataque no funcionaría. Tras ese paper han surgido más algoritmos y se han analizado más estructuras de datos probabilísticas y en particular pues, se desarrolló un algoritmo de caja blanca para extraer elementos de un counting Bloom filter, que es en el que nos basamos para hacer nuestra propuesta de caja negra. Al final, el escenario que tenemos es el siguiente. Tenemos el universo de todos los elementos que podían haber sido insertados en el counting Bloom filter. De ahí evaluamos todos esos elementos en el counting Bloom filter y sacamos el conjunto de positivos, en los que tenemos verdaderos positivos y falsos positivos, y ahí es donde entra nuestro algoritmo o nuestro ataque, en el que intentamos extraer de ese conjunto de positivos solo el de los verdaderos positivos. Para entender el algoritmo de caja negra que proponemos, está bien ver primero el algoritmo de caja blanca, que nos dio la idea para proponer el de caja negra, y básicamente en el de caja blanca tenemos toda la información del filtro. Tenemos acceso a los contadores, tenemos acceso a las funciones hash, básicamente a todo. Y la idea es bastante sencilla. Lo que haremos es evaluar todos los elementos del filtro y iremos anotando a qué contadores afecta cada elemento, que al final es calcular las funciones hashes de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que el universo son las letras del abecedario y como positivos nos han quedado X, Y, Z, E y F. Y hemos ido anotando a qué posiciones afecta cada uno de los positivos. Pues el algoritmo es tan sencillo como comprobar si el número de elementos asociados a cada posición coincide con el valor del contador, porque en ese caso es claro que eso es un verdadero positivo. Por ejemplo, en el tercer contador tenemos que solo está asociado a X y el valor del contador es 1. Por tanto, ahí sabemos que eso es un verdadero positivo. Podemos retirarlo de todas sus apariciones, decrementando 1, ya que sabemos que es un verdadero positivo, y eso nos permite extraer nuevos. Por ejemplo, ahora tenemos que F está asociado a un contador de valor 0, por tanto sabemos que eso es un falso positivo. Si retiramos F, y esta vez no decrementamos contadores, ya que es un falso positivo, nos queda que Y y Z están asociados a contadores de valor 1, los retiramos como verdaderos positivos, y ya luego nos queda E como falso asociado a contadores de valor 0, por tanto es un falso positivo y hemos podido extraer todos los elementos. El éxito de este algoritmo depende de varios factores, entre ellos la relación de FP de falsos positivos sobre verdaderos positivos y también de cómo de cargado está el filtro, que al final esas dos condiciones están fuertemente relacionadas. El modelo de atacante que proponemos nosotros para el de caja negra es algo más limitado. Por ejemplo, no permitimos al atacante ver los valores de los contadores, como si lo teníamos en el de caja blanca, ni poder calcular las funciones hash del filtro. Pero sí permitimos de manera ilimitada insertar o eliminar elementos del filtro y también comprobar si un elemento pertenece al filtro o no. Y es un acercamiento algo más realista, ya que no tenemos pues, toda la información del filtro. Para entender el algoritmo de caja negra vamos a explicar la función de test, que es el centro de esa función, y luego el algoritmo usará esta función de test. Esta función de test se aplica sobre el filtro y sobre uno de los elementos que se consideren positivos. Realmente esta función es generalizable no solo a un elemento, podemos probar dos parejas de elementos, tríos de elementos, etc. y eso nos da unos mejores resultados, pero vamos a explicar solo la de probar un elemento. Entonces, hacemos lo mismo que antes, extraemos el conjunto de positivos que tienen los verdaderos positivos y los falsos positivos, y ahora para el primer positivo que tenemos, ejecutamos la función de test, que consiste en eliminar el elemento del filtro, ¿vale? He puesto en gris la zona de los contadores porque esa información no la tenemos, ni sabemos a qué elementos afectan a qué contador, pero sí tenemos la lista de positivos X, Y, Z, E y F, que al principio son todos positivos. Entonces, si probamos X, eliminamos X del filtro y vemos qué elementos se convierten en negativos, y vemos que se convierten tanto X como F.
Si solo se hubiera convertido X en negativo, sabríamos que es un verdadero positivo, porque estaría asociado a un contador de valor 1 y al quitar X se ha convertido en valor 0, por la misma lógica que el algoritmo de caja blanca, sabríamos que X es un verdadero positivo. Pero si más de un elemento se convierte en negativo, no podemos saber cuál de los dos es el positivo. Entonces, en este caso, volvemos a insertar en el filtro todos los elementos menos el que estamos probando. Es decir, en este caso, insertaríamos F otra vez. Si al insertar el resto de elementos, X, que es el elemento que estamos probando, sigue siendo negativo, entonces sabemos también que X es un verdadero positivo, ya que estamos en la misma situación de antes y F simplemente coincidía en alguno de los otros elementos, ¿vale? Si X se hubiera vuelto positivo también, ahí nuestra función no hubiera detectado nada como verdadero positivo y tendríamos que seguir con el resto de elementos. Y al igual que antes, al extraer un nuevo verdadero positivo, esto nos puede permitir extraer algún elemento que hayamos probado antes, por tanto, esto se repite de manera iterativa hasta que no podemos obtener ningún nuevo elemento. En el trabajo, sobre todo, se evalúa no solo la función de test de un elemento, sino por parejas, que la idea es básicamente la misma. Quitamos la pareja, vemos qué elementos se han vuelto positivos o negativos y hacemos la misma lógica. Y al final el algoritmo es, una vez que hemos extraído el conjunto de positivos, ejecutar esa función de test para, si hacemos la de un elemento, pues para todos los elementos, si hacemos la de parejas para todas las parejas, y si extraemos nuevos elementos, pues volvemos a iterar otra vez desde el principio con los positivos que nos quedan. De cara a la evaluación de los algoritmos, el objetivo era básicamente comprobar empíricamente el análisis teórico que hizo el profesor Stefan Walser de la Universidad de Polonia, que está en el paper publicado, y también comparar el número de elementos que extraíamos con el algoritmo de caja blanca y con el algoritmo de caja negra. Como queríamos compararlo con el algoritmo de caja blanca, usamos los mismos casos de uso del paper donde se explica el algoritmo de caja blanca, y el código de la implementación está disponible en GitHub para su reproducibilidad. Esto es un ejemplo de las gráficas que vamos a ver, en la que podemos ver los resultados, y para interpretarla, en el eje horizontal tenemos el ratio de falsos positivos frente a verdaderos positivos, que es una cantidad determinante para el éxito del algoritmo, y en el eje vertical tenemos el porcentaje de elementos extraídos del filtro. Todas las gráficas van a tener más o menos esta forma, y esa caída es la que nos determina en qué momento, a partir de qué razón de falsos positivos a verdaderos positivos, dejamos de poder extraer los elementos. Por lo tanto, cuanto más a la izquierda esté esa caída, más fuerte va a ser el filtro, la configuración del filtro frente a nuestro algoritmo, porque permite un menor número de falsos positivos para poder extraer el 100% de los elementos. Entonces, el primer experimento que hicimos es variando, o sea, para la carga óptima del filtro, variando el valor de las funciones hash, y como vemos, cuantas más funciones hash, más margen de ratio de verdaderos positivos a falsos positivos tenemos. Por tanto, cuantas menos funciones k tengamos, más fuerte es la configuración del filtro frente a nuestro ataque. Y el segundo experimento que hicimos es para cada 3, 4 y 5, las dos filas son para cada 3, 4 y 5, lo que hicimos fue cargarlo 1,5 veces menos, que es la fila de arriba, y cargarlo 1,5 veces más de la carga óptima. Y como vemos, al tener más elementos, la caída está más a la izquierda, por tanto, cuantos más elementos, más fuerte es el filtro frente a nuestro algoritmo. Y prácticamente las conclusiones del trabajo es que, como hemos podido ver también en las gráficas, el número de elementos que extraemos con el de caja negra y caja blanca apenas difiere, así es que hay cierto margen, pero es bastante cercano. Sin embargo, sí que el algoritmo de caja blanca es computacionalmente mucho más costoso que el algoritmo el de caja negra, es más computacionalmente costoso que el de caja blanca. Y bueno, la conclusión principal es que los counting bloom filters, si tenemos las condiciones del atacante que hemos expuesto, pues son vulnerables en términos de privacidad. Y como líneas de trabajo que pueden salir de este proyecto es pues, desarrollar algoritmos para otros filtros, como el Cuckoo filter o el Short filter, o mejorar los filtros para mejorar su privacidad. Y esto sería todo. Si tenéis alguna pregunta. Gracias, Sergio. Turno de preguntas. Una pregunta
y también, si tenemos un gran número de elementos, eso al final se traduce en que aunque insertemos un único elemento, la cantidad de falsos positivos que se generan, por la magnitud de elementos que insertamos en el filtro, es muy grande. Entonces, por ejemplo, en el algoritmo de caja blanca, en el paper sí que mencionan el caso de las direcciones IPv4. Pues una magnitud de elementos del espacio de direcciones IPv4 es razonable de evaluar. Si nos vamos a mucha más cantidad de elementos o a filtros muy pequeños en los que haya muchas colisiones, entonces el algoritmo ya empezará a fallar. Relacionado con eso, ¿habéis hecho alguna estimación de la dependencia, si es polinómica, subexponencial o exponencial, del número del universo que estás tratando? Claro, lo que tenemos, la suposición que hemos hecho en los dos experimentos que hicimos, en el primero estaba a carga óptima, que eso se calcula en qué número de elementos minimizamos el ratio de falsos positivos, y luego también 1,5 veces más de la carga óptima y 1,5 veces menos de la carga óptima. No nos hemos ido mucho más lejos de ahí en casos extremos, porque en casos extremos al final el propio filtro funciona mal, entonces en general no vamos a tener filtros así, ya que el interés de la empresa o el interés de la persona que esté usando el filtro es que sea eficiente. Entonces a los casos extremos no hemos ido porque en principio no encontraríamos esos casos. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo más. Hablas de las funciones hash y su repercusión en todo el procedimiento. Evidentemente no se computa el tiempo que necesita la función hash porque es muy poco para con el resto del proceso. Y has puesto en el ejemplo K igual a 3, 3 funciones hash. ¿Qué tipo de funciones hash usáis? ¿Las A2, A3? Sí, las que hemos usado para el experimento, si no recuerdo mal, eran variaciones de SHA-256. Pasando de la SHA-256, al final hay que mapearlo al tamaño del array, entonces usamos los últimos bits o los primeros bits. Cortáis una. Exacto, mapeamos partes de la función hash SHA-256 al número de elementos que tengamos. Lo que sí que hicimos también es una modificación para que no hubiera colisiones. Si hay colisiones, el algoritmo no funciona, ya que no podemos saber, al eliminar un elemento, si estaba asociado, dos de esos hashes llevaban al mismo elemento. Entonces sí que hicimos una variación de SHA para que no hubiera colisiones. Claro, como cortáis el número de bits que utilizáis, es muy probable que salgan muchas colisiones En el propio elemento. Y habéis puesto ahí que la hipótesis de partida era permitir que un atacante inserte, borre, que no calcule el determinado tipo de hashes. ¿Esas son las estándares o, porque no sé si lo hemos dicho al final, si se pueden modificar las hipótesis de lo que se le permite a un atacante o no? Porque a lo mejor ese tipo de cuestiones facilita o no facilita que la caja negra tenga más computación o menos. Sí, o sea, es el modelo que planteamos nosotros, dándole algo más de restricciones al de caja blanca, pero sí es posible que se le pudiera poner más restricciones aún, y a lo mejor nuestro algoritmo podría seguir funcionando con algún tipo de variación. No llegamos a meternos en eso. Era una curiosidad porque evidentemente las condiciones que ha puesto son no te voy a decir las estándares, pero sí son un poco las que permiten jugar con la evaluación y la simulación del proceso. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. No solo la enhorabuena a Sergio, sino a su tutor de trabajo y a su familia, que lo sufrió. Tienes aquí el premio. Tienes el certificado. Nos acompaña el certificado. Bueno, continuando entonces, continuando con el acta, dice, por otra parte, el jurado ha decidido conceder los dos accessit que estaban previstos y señalados en la convocatoria de este año, y son dos trabajos. Aquí, como no hay un segundo y un tercero, están hechos por orden alfabético, de modo que el primero de ellos es de Lucas Calle Ranz y Javier Hidalgo Ibáñez, de su trabajo fin de máster de la Universidad Internacional de La Rioja. El título es Piloto experimental de ataques de canal lateral
sobre equipos y redes aisladas. El jurado quiere subrayar el carácter práctico y experimental de este trabajo. En él se presenta un estado del arte sobre diferentes técnicas de ataque por canal lateral a implementaciones criptográficas, dedicando especial atención a los métodos de exfiltración de información de equipos aislados a través de señales de audio. Los autores se plantean la posibilidad de que estas mismas técnicas puedan ser adaptadas para exfiltrar información compleja. Como conclusión, muestran la posibilidad de exfiltrar información mediante los campos electromagnéticos generados por estos equipos. Cuando queráis. Buenos días, soy Javier, me acompaña, juntos hemos hecho con Lucas el trabajo de fin de máster relacionado con un máster en seguridad de la información, y en este caso nos hemos centrado en ataques de canal lateral sobre equipos y redes aisladas que tradicionalmente se consideran más seguros, ¿no? Durante este trabajo abordamos los 5 puntos que pueden ver en la pantalla, en el cual explicamos pues, la motivación que nos llevó a este estudio, un estudio del arte que hay actualmente, que podemos encontrar porque no es un mundo muy conocido, y además mostramos un par de experimentos prácticos con la intención de demostrar que se pueden hacer de una manera fácil o con unos recursos que en principio están al alcance de personas que en otros campos necesitan más conocimientos, como por ejemplo a la hora de atacar el software. Es un mundo mucho más estudiado y mucho más avanzado. Como digo, hoy en día la información que manejamos gracias a la tecnificación y a la digitalización es compartida y enviada y almacenada en prácticamente cualquier dispositivo, incluyendo nuestros dispositivos móviles. Esta información, aunque no nos demos cuenta, cada vez más alcanza un carácter de especial criticidad debido a que es información sensible, ¿no? Esto hace necesario aplicar una seguridad en la información con la que trabajamos para proteger la confidencialidad, ¿no? Para esto tenemos herramientas, ¿vale? Que han ido a su vez evolucionando para adaptarse a la evolución de la tecnología. Por ejemplo, tenemos la criptografía, el bastionado, soluciones hardware. En este trabajo, puesto que el software parece que está como más introducido en la sociedad, ¿no? La gente está más concienciada, en este trabajo nos hemos centrado un poco más en el hardware, que parece un mundo más abandonado, ¿no? Igual, este mundo está evolucionando muy rápido y las emanaciones en los dispositivos electromagnéticos son de especial importancia, ¿no? No debemos olvidarlas. ¿Por qué? Estas emanaciones son muy difíciles de detectar a la hora de que un contrario las esté escuchando, puesto que son ataques pasivos. Las emanaciones las estamos generando y alguien las está escuchando, pero nosotros no sabemos, no tenemos el control. Una vez que están en el aire, no las controlamos, ¿vale? No hay concienciación, como digo, la gente no está concienciada en que haya un vector de ataque aquí, que haya un peligro, ¿no? Y normalmente la actitud sobre este tema es pensar que hacen falta unas tecnologías fuera del alcance de cualquiera y por tanto pues no hay ningún riesgo, ¿no? Por eso con este trabajo pretendemos mostrar cómo con unos medios, ya no digo al alcance de la mano, ya digo que están en tu casa ahora mismo, se pueden hacer ya cosas, ¿no? Es verdad que hay cosas que nos salvan, ¿no? Por ejemplo, los requisitos físicos, ¿no? Es verdad que hay que estar cerca, evidentemente. Esto no puedes hacer un ataque en otro continente desde aquí, ¿no? Pero eso no quita que no sea peligroso, ¿no? Los objetivos de este trabajo, por tanto, era demostrar que es posible la exfiltración de la información, buscar el estado del arte actual, concienciar un poco sobre lo que ya hay, ya se conoce, y los dos experimentos, ¿no? Presentar dos experimentos. En este documento, concretamente, en el trabajo elaborado, aparecen los 3 puntos y además se añaden unas conclusiones y unas líneas de trabajo futuro sobre las que se podría avanzar, ¿no? En el tema. Hoy en día, la seguridad de la información
mucha gente tiene la conciencia de lo que llamamos el concepto de aislados, que son equipos aislados. Yo aíslo mi equipo, no lo conecto a internet, no le pongo wifi y estoy salvado, ya está protegido. Bien, tienen esta forma de pensar tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Las ventajas parecen claras, todo el mundo parece conocerlas, ¿no? Está aislado, está en mi casa, tiene que venir aquí, lo protejo, no está conectado a nada, es seguro. Pero también tiene inconvenientes, y es que, claro, para introducir y sacar información de ahí personal, para el propio uso, se dificulta, ¿no? Y además, que es aquí donde venimos, esto no impide realmente, no da una seguridad plena, no impide realmente que puedan sacar la información de aquí, ¿no? La protección convencional, la que todos conocemos, no protege frente a este tipo de amenaza, ¿no? Por ejemplo, sobre el estado del arte, podemos hablar de 6 puntos, ¿no? A través del audio, del sonido audible que todos conocemos, existen formas de obtener información que estamos emanando de nuestros equipos. Por ejemplo, cuando pulsamos un teclado, hay teclados más expuestos o menos expuestos, pero las pulsaciones de un teclado son diferentes para cada tecla y hay software capaz de, escuchando la sala, el audio de la sala, obtener esto. Existen micrófonos que aquí vamos a demostrar cómo con micrófonos normales funcionaríamos, pero también existen micrófonos especializados que permiten grabar sonido, por ejemplo, del disco duro. Entonces, aquí tenemos que hablar de ataques activos y pasivos. Por ejemplo, en general, en los 6 puntos de los que voy a hablar hay ataques activos y pasivos. Existen los pasivos con los cuales yo no tengo que hacer nada para obtener información de los equipos a los que quiero atacar, pues por ejemplo el teclado o el ruido que hace una impresora. Del ruido que hace una impresora también podríamos sacar lo que está imprimiendo. Pero también se pueden hacer ataques activos. Si yo consigo meter un software malicioso en el equipo, puedo conseguir que el disco duro arranque y pare cuando yo quiero y yo puedo escucharlo. Entonces puede acceder a algún documento y a través del ruido del disco duro sacarlo, ¿vale? También puedo, como demostraremos, no quiero adelantar la práctica que nos va a mostrar mi compañero Lucas, así que de aquí no voy a contar más, ¿vale? Solo quiero decir que no solo los medios comunes que tenemos, pero ya con medios especializados podemos obtener mucha más información y esto se puede complicar más. Esto es un ejemplo del disco duro emitiendo ceros y unos, eso es audio, es una representación de audio de una emisión a través de un software malicioso instalado en un equipo. Entonces hace ruido en el disco duro y lo estás escuchando pues con un equipo cercano, con tu móvil, con cualquier cosa que está grabando ese audio. Y aquí tenemos un micrófono de ultrasonidos. Si yo que lo explicará, luego Lucas nos comenta más sobre esto, ¿vale? También puede verse por vibraciones y en este caso la distancia al objetivo se puede aumentar exponencialmente respecto a la del sonido. ¿Por qué digo esto? En este caso somos capaces de, con materiales especializados, con un láser heterodino, que es un láser que apunta a un objetivo, podemos calcular las vibraciones que hay en el objeto dentro de una sala. Por ejemplo, aquí han colocado estas botellas de agua. Yo cuando hablo, cuando me muevo, este agua está vibrando. Si yo consigo desde una ventana cercana apuntar con un láser aquí, puedo recoger las vibraciones que hay en el agua, interpretarlas y producir el ruido de ambiente de la sala. Pero vibraciones hay más objetos, evidentemente. Por ejemplo, en un móvil. En todos los móviles hoy en día tenemos un giróscopo. A través de un giróscopo y una aplicación maliciosa instalada en un móvil, podemos detectar las vibraciones que está habiendo en ese móvil y podemos calcular en qué parte de la pantalla estamos pulsando. Entonces, hay bastantes aplicaciones. Esto parece más especializado, pero hay un ataque de iPhone hecho por el MIT que ya ha demostrado este concepto, ¿vale? En general, detectar la vibración parece un poco más especializado, pero no está mucho más lejos de los ejemplos del audio. Aquí vemos ese láser que comentaba, como a través de una bolsa que hay en el suelo de una habitación se pueden obtener las vibraciones. Lo hemos visto en mamparas de lámparas, lo hemos visto en botellas, en bolsas, ¿vale? Luego tenemos los ópticos, que aunque lo parezca, no es lo mismo, ¿vale? Los ópticos son tan simples como que yo cuando miro esta pantalla a través de mis gafas la estáis viendo. Yo, por ejemplo, a través de las gafas de Luis, ahora mismo estoy viendo mi presentación. Si yo consigo ver a Luis desde lejos, estoy viendo lo que está viendo Luis. Parece muy obvio, pero pasa.
pasa y se especializan mucho también, pues, ya no será en las gafas, sino en el propio ojo, si está suficientemente cerca, con cámaras de seguridad, etc. Se puede entrar en las cámaras de una sala y ver lo que se refleja en una propia ventana. Pero también hay otros medios activos en este caso. Si consigo introducir un software malicioso en un equipo, puede hacer que la luz del bloqueo de mayúsculas, se encienda y se apague. Pero se enciende y se apague tan rápido que la persona que está utilizando el teclado no lo vea. Porque como tenemos medios técnicos, podemos hacer que la frecuencia de vibración sea tan alta que no se detecte. Y estamos enviando cantidad de información a velocidades muy grandes, porque puedo usar las tres luces, la luz del ordenador, la luz del monitor, puedo usar esas luces para enviar información al exterior. Aquí tenemos un ejemplo de lo que os decía del ojo. También hay un software malicioso, hablando también de ataques antiguos, que podríamos conseguir imprimir en esta misma pantalla con el proyector una marca en otra frecuencia como por detrás una pequeña marca de agua que sea difícil de detectar para el ojo humano. A través de un software capturas una foto de aquí o con una cámara de vídeo de la sala de seguridad, solo filtras y te quedas solo con la parte que tú estás enviando. Y también se puede exportar información, filtrar información de esa manera, ¿no? Los térmicos, estos a través de la temperatura también se puede trabajar. Por ejemplo, si yo pongo dos equipos al lado, estos ataques térmicos son activos en general, ¿vale? Aunque se pueden obtener algunos resultados con ataques pasivos según lo que está haciendo el ordenador, puede cambiar la temperatura del procesador, etc. Pero casi siempre son activos, es necesario una colaboración. ¿Cómo puede ser? Yo puedo hacer que el ventilador se pare un momento, sube la temperatura del ordenador y con una cámara térmica desde lejos noto la variación. La frecuencia no es tan rápida como la del audio, pero no tengo prisa. Y tampoco lo vas a notar porque nadie está aquí tocando el ordenador a ver si está caliente, ¿no? Eso es un ejemplo. Aquí vemos dos ordenadores próximos, hay diferentes técnicas, ordenadores entre ellos, que uno se caliente y el otro lo detecte, porque todos los ordenadores tienen sentido. Si consigo infectar el aire acondicionado, parece más avanzado, ¿vale? Aquí nos complicamos un poco, pero si consigo infectar el aire acondicionado, podría subir y bajar la temperatura de la sala y enviar comandos. Esto se utiliza para enviar comandos a ordenadores cautivos, ¿vale? Que están incomunicados de otra manera. Pero nos comunicamos a través del aire acondicionado, que ese sí tiene internet, ¿no? Y parecido a esto conceptualmente en el consumo. Si yo consigo ver el consumo de este equipo, ya sea viendo en el cable de salida de alimentación o a través del estudio interno del consumo de energía del equipo, pues podemos ver cómo un procesador aumenta su consumo cuando hace aplicaciones complejas. Y según las aplicaciones que está haciendo, pues, y a través de diferentes técnicas de tratamiento de la información que obtenemos del consumo, pues podemos obtener la información del equipo, ¿no? Esto es un ejemplo de una gráfica de consumo y en la parte de abajo podemos ver cómo obtenemos la interpretación de la información a través de un consumo estándar y un consumo haciendo una operación objetivo, ¿no? Y por último, los electromagnéticos, por decir por último, pero bueno, este mundo es un poco abierto, ¿no? Los electromagnéticos son los que a lo mejor hemos oído más hablar en general, ¿no? Los electromagnéticos son a través de ondas electromagnéticas que se generan y se emiten involuntariamente por medio de antenas. ¿Qué son antenas? Decís, no, yo no tengo una antena en mi casa. Este conector se puede convertir en una antena al estar conectado a una fuente de energética y tener un cable que podría emitir en una frecuencia relacionada con la longitud y el tamaño y el grosor del objeto. Por ejemplo, la antena Wi-Fi puede emanar más cosas de las que nosotros estábamos esperando, la antena del Bluetooth, etc. En este caso igual, es muy importante porque aquí hay voluntarios e involuntarios y casi siempre los involuntarios son más de los que nos creemos. Por ejemplo, en el ejemplo número 2 que nos va a enseñar Lucas, lo va a mostrar claramente y vamos a que lo veáis en un ejemplo, ¿no? Solo decir que estos medios, como son así un poco más comunes y pueden ser muy peligrosos, porque si se te acopla la antena de fuera de tu casa, esto sí que se emite muy lejos y puede ser detectado a mucha distancia. Aquí sí que hay más concienciación y hay normativa y está más regulado. En cuanto a la protección de la información de carácter confidencial, se hacen análisis de equipos y se hacen análisis de estancias y se clasifican dependiendo del nivel de lo que emana el equipo y del nivel de lo que proteja una instancia. Entonces, sí es verdad que aquí hay más detección. Pero insisto,
son también muy peligrosos, ¿vale? Porque igual lo que has emanado ya no sabes quién lo está escuchando, es como una radio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De esto es un ejemplo que es un dibujo, pero esto se puede hacer, ¿vale? Ese monitor está emitiendo una señal electromagnética que se puede recibir con equipos adecuados, ¿no? Y por supuesto, este mundo está abierto, como en el mundo del software. Cada día la gente inventa, evoluciona y mejora lo que existe ahora mismo y no estamos muy concienciados ni muy protegidos frente a ello. Le voy a pasar mi palabra al compañero Lucas, que nos enseñará dos ejemplos. Muy bien, pues hemos visto ya la parte teórica y ahora vamos a ver un poquito lo que es la parte más entretenida, más la demostración empírica de todo esto que ha explicado Javier. El primero de los pilotos va a ser pues, una filtración a través de lo que es señales de audio. Vamos a emplear para ello, pues, bueno, sabemos que todos tenemos equipos de audio en nuestro PC y vais a ver que son medios muy simples que todos disponemos. El segundo ya es electromagnéticas y hemos procurado también tirar a algo que sea accesible para cualquiera y podamos repetir en casa. Bien, el primero de los pilotos, lo primero que tenemos que ser conscientes es que hay una parte del espectro audible que queda fuera de nuestros oídos. Es decir, nosotros somos, o estamos habituados, la mayoría de nosotros, hasta los 18 kHz, alguno un poquito más, dicen que las mujeres tienen un pequeño más capacidad audible en tonos más agudos, pero bueno, a partir de 18, 19 kHz más o menos todos podemos considerarnos sordos. Bien, ¿qué tenemos por otra parte? Tenemos las tarjetas de sonido. Ahora mismo cualquier portátil dispone de una tarjeta de sonido, de altavoces incorporados. Raro es el equipo que no tiene ya una tarjeta de audio directamente incorporada en la que podamos hacer este tipo de trastadas, ¿vale? Importante, reproducir sonido en un PC no requiere ningún tipo de permiso. Es decir, si yo he conseguido infectar un PC, no tengo que adquirir permisos de administrador ni nada. Es decir, la tarjeta de sonido la reproduzco enseguida, tomo control de ella, ¿vale? Y por supuesto, hacer este tipo de ataques no va a perturbar al usuario, es decir, el usuario puede seguir trabajando perfectamente, no va a ser consciente en ningún momento de que su ordenador está sacando información. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos de esta manera. Primero, optamos por utilizar un software que fuera gratuito, el Spectroid. El Spectroid es un software que pueden adquirir en la tienda de Google, gratuito, por supuesto, que lo que nos muestra es aquello que recibe el micrófono de nuestro móvil, lo reproduce con un espectro, detectando todas las frecuencias del espectro audible, cuáles suben, cuáles bajan, etcétera, ¿vale? Muy curioso para quien tenga curiosidad o interés en estas cosas. Por otra parte, claro, tenemos un problema que Javi y yo, pues tenemos familias, tenemos niños, y ponernos a emitir ruidos en casa y tal, pues bueno, pues dijimos, venga, vamos a ser un poco chulos y vamos a utilizar unos cascos normales, conectados al PC, en vez de utilizar unos altavoces, ¿vale? Con los altavoces, pues bueno, pues podríamos adquirir más alcance y tal, más chulo, tal, pero con los cascos, pues bueno, podría ser interesante. Hicimos la prueba con los cascos, hicimos un primer análisis para ver qué niveles podíamos detectar en esas bandas de frecuencia, de 17 kHz hasta los 21 kHz, y estos eran los resultados. Nuestra intención es utilizar cuanta mayor amplitud para los que serían los colores oscuros, para tratar de enviar imágenes, ¿vale?, a través de estas frecuencias de audio, y niveles más bajos para los colores oscuros, ¿vale? Es decir, nosotros tendríamos una imagen como esta, la separaríamos, cada una de las columnas sería una frecuencia distinta, y nosotros lo que haríamos sería ir analizando línea a línea. Es decir, cada una de las líneas tomaríamos, por ejemplo, la que está marcada, veríamos, a ver, no sé si tendríamos esta línea, pues iríamos viendo, vale, pues la frecuencia 3, más la frecuencia 11, más la frecuencia lo que sea, más la frecuencia no sé qué, y componemos una señal de audio. Eso es lo que iríamos haciendo en el tiempo, desde arriba, para abajo, ¿vale? Y estaríamos simultáneamente, mientras se reproduce, vigilando con el Spectroid qué es lo que ocurre en el móvil. Y este es el resultado. Es decir, nosotros hemos cogido nuestra imagen, hemos procesado tal y como indicábamos aquí, ¿vale? Esto es el tiempo, estas son las frecuencias, hemos utilizado unas frecuencias, como decía antes, entre 18 y 19 kHz, y este es el resultado.
No es muy claro. ¿Por qué? Porque el número de frecuencias que hemos ido utilizando, pues estábamos un poquito más limitados. Quizás podríamos utilizar más frecuencias, pero cuando vamos a utilizar colores, imágenes con más contraste, que esta es exactamente la que utilizábamos antes, sí se aprecia mucho mejor el comportamiento y se puede ver que esta señal sale fuera. Pero, tuvimos un problema. Y es que, si ven, en esta imagen no es pura. Hay como señales aquí que se reproducen solo en otro tipo de frecuencias. Bueno, pues esto mismo nos ocurría en la banda baja de frecuencias, es decir, a pocos kilohercios. Como resultado, pues sonaba unos pequeños chasquidos. Chasquidos que, hombre, a lo mejor el usuario dice, bueno, que está sonando aquí, no me entero, pero deja rastro y, bueno, pues dejaba un poco deslucido este piloto. Si bien es cierto que hemos demostrado que es perfectamente factible este tipo de transmisión de imágenes o de otro tipo de información, ¿vale? Como solución, que sería para futuros proyectos, pues muy simple, pues hacemos frecuencia a frecuencia, es decir, transmitimos columna a columna, con lo cual solo estamos utilizando una frecuencia, por cada momento tardamos algo más, pero ahí sí que es totalmente indetectable. Eso en cuanto al primer piloto. Y el segundo piloto, que ya es utilizando emisiones electromagnéticas. Vale. Como ha dicho Javier, bueno, pues todos los equipos generan unas emisiones electromagnéticas, un monitor, un móvil, un ordenador. Y hay un software por ahí que es bastante conocido, se pueden ver demostraciones en YouTube, que es el Tempest for ELISA. El Tempest for ELISA, de referencia puesto aquí, bueno, pues nos permite generar música con un monitor. ¿Qué es lo que hace? Pues va mostrando patrones como estos, pilares, en los cuales, pues bueno, pues a la hora de reproducir esto en el monitor, pues el monitor lo que va haciendo es línea a línea, desde arriba empezando hasta abajo, ¿vale? Eso más o menos simula ser una sinusoide con una determinada frecuencia. En este caso, pues podríamos hacer que el ancho de estas columnas negras y blancas, o de estas filas negras y blancas, fuera esta frecuencia, lo cual es representado como un do, ¿vale? Esto, lo que hace el software, básicamente es eso, poner distintos patrones en pantalla, le acercas un equipo de radio y el equipo de radio empieza a sonar el Tempest for ELISA. Pipa, 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 etcétera, etcétera. Le puedes poner incluso la música que quieras. Pero claro, esto queríamos llevarlo un poquito más allá, queríamos ya sacar información, no hacer musiquita que queda muy original, pero llevarlo un poco al escenario de la seguridad de la información. Bueno, pues lo que hacemos es, vamos a modular unos y ceros en todo esto. Ahora, sí que el problema es que esto sí que es detectado por el usuario. Si al usuario de repente le empiezan a aparecer rayas en la pantalla, el usuario sí se mosquea. Eso quizá ya llevaría un poco al estudio de cuando el usuario no está en su sitio, cuando el usuario ha dejado el ordenador encendido y se va, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues lo que hicimos, como he dicho, es modular los unos y los ceros en distintas frecuencias, de tal manera que cada una de estas frecuencias, simplemente la diferencia entre todas ellas, es que tienen un distinto grosor de línea, ¿vale? Cada una de las filas van siendo distintas. A medida que vamos subiendo, pues hacíamos filas más pequeñitas, más estrechitas, con lo cual aumentábamos la frecuencia y después utilizamos una última frecuencia para hacer de separador. Es decir, lo que hacemos es cogemos un carácter, sacamos su codificación ASCII, lo repartimos en dos frecuencias distintas más la frecuencia del separador. ¿Vale? También decir que esto lo hemos probado con dos monitores distintos. ¿Vale? Es decir, no es una cuestión exclusiva de hay un solo monitor en el que pasa esto, no. Hemos probado dos monitores, tres incluso, en todos los casos se da esta situación, es perfectamente reproducible. Bien, pues ya teniendo aquí, sabiendo cómo hacemos la implementación, podemos ver un vídeo directamente, aunque no va a sonar, pero bueno, trataré de explicarlo. A ver si nos funciona y no nos deja... Yo creo que si no lo ponemos... Si no lo ponemos por... Sí. Aquí lo tenemos.
En este receptor tenemos funcionando el software de recepción, ¿vale? Que es este, y esto es lo que estamos demodulando ahora mismo, ¿vale? Va demodulando poco a poco la señal según hemos especificado en el minuto. Para ver que efectivamente el texto que estamos introduciendo es el que se ve en el receptor, pues vemos aquí, ahí tenemos, este es el texto que estamos modulando y sacando a través de las radiaciones generadas por el monitor en distintas frecuencias. Estos son los anchos de las frecuencias, con los cuales generamos las frecuencias y todo el código, ¿vale? Si activamos, pues volvemos a generar el patrón de vídeo detectado por el receptor. Una, dos, y la frecuencia que separa uno de los caracteres. Byte, y una tercera frecuencia para separar los caracteres. De esta manera podríamos modular no solo textos, sino cualquier documento, cualquier fichero. Con esto bien, como conclusiones, pues bueno, creo que hemos un poquito tratado de concienciar sobre este aspecto de la seguridad de la información, ver que se pueden hacer otros muchos pruebas, muchos más ataques, con equipos perfectamente al acceso de cualquiera, comprados en Amazon. Y bueno, pues básicamente lo que hemos visto es que hay poca información, o no tanta como nos gustaría en Internet respecto a este tipo de temas. Falta de concienciación, como digo, pero bueno, pues es una vía de fuga de información importante que creemos que está ahí, que es bueno saber. Y si hay alguna pregunta, este es el momento. Muchas gracias. No es ciencia ficción, lo sabemos algunos de los que estamos presentes, no es ciencia ficción y yo lo saben mucho mejor que nosotros. ¿Alguna pregunta? Sergio. Muchas gracias por la exposición. Además, la parte de concienciación creo que la habéis conseguido, porque por aquí ya me están diciendo que van a vivir con miedo de encender el ordenador. Y lo que quería preguntaros es, en el segundo ejemplo, usáis en toda la pantalla la misma frecuencia. No sé si a lo mejor habéis pensado de usar ciertos trozos con distinta frecuencia para transmitir más información más rápido. Todo es susceptible de mejorar. Se puede intentar hacer, efectivamente, utilizar la mitad de la pantalla con una determinada frecuencia y otra con otras. Pero eso tiene pegas. Es decir, a veces querer correr mucho te hace perder. Porque piensa que la ventaja que tiene la pantalla es que tienes 60 veces por segundo o 70 veces por segundo la misma imagen. Con lo cual te da tiempo a oírlo. Si tú metes la mitad de la pantalla con una frecuencia y la otra mitad con otra frecuencia, no vas a llegar. Es decir, va a ser una mezcla de frecuencias tan rápida que no vas a poder discernir si es una u otra frecuencia. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Tenerlo menos tiempo. Es decir, nosotros, por ejemplo, ahí se veía muy bien el cambio, me parece que estaba en un segundo o así. Bajar a 256 milisegundos. 256 milisegundos por frecuencia te da para sacar información mucho más rápido. A veces no necesitas sacar un fichero completo, a lo mejor solo necesitas sacar una password del usuario y password del usuario que ha agregado guardado con un keylogger y lo sacas. Una vez que ya tienes el keylogger, el usuario y password, te pones en el PC y sacas lo que quieras, mucho más rápido. Pero es esa cuestión, no puedes hacer esa diferencia, no, es esa separación por ese motivo, porque no vas a llegar a ser capaz de discernir frecuencias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Agustín, estoy esperando que el ejemplo que he puesto es para exfiltrar información. ¿Puedes enviar información? ¿Cómo, perdón? Puedes enviarla en lugar de exfiltrar. O sea, meter información. Vamos a ver. Sí, la respuesta es sí, lógicamente. Es decir, tú tienes tu micrófono, igual en muchos de estos equipos, y lo único que tienes que hacer es la vía contraria, es decir, a través de una señal de audio, en este caso inaudible, puedes modular información que ese micro detecta y mete. La pega, para el micrófono sí que necesitas permisos. Entonces, tienes que ser un poquito más
esto, que si yo te mando un audio por WhatsApp, tú oyes una parte y hay otra que no oyes. Y ahí lo dejo. Vale. A raíz... Es un poco por meterme a miedo todavía. A raíz, claro, a raíz de cómo meter cosas y cómo no sacar cosas, ¿vale? O sea, se pueden ocurrir muchas maneras. Incluso en vez de usar una técnica de sonido, se puede usar una técnica de inducción, en fin. Y también lo que decía Javier, por determinar, pero todos tenemos uno de estos al lado. Es decir, que no necesito grabarlo yo siendo yo el malo con este. Es decir, puedo haber infectado el móvil de mi víctima, por decirlo así, su móvil está grabando y me está enviando lo que está grabando. Y yo desde la otra punta del mundo sí puedo estar viendo qué es lo que está sacando su Y viceversa, porque se está reproduciendo desde el móvil el audio que te manda por WhatsApp y que tu ordenador esté infectado y lo esté escuchando. Ahí queda eso. Aquí hay que estar de la parte de los buenos siempre. Todo esto nos lo han contado. ¿Alguna pregunta más? No. Muchísimas gracias a todos. Bien, el segundo de los accessi ha sido ganado por Miguel Morona Mínguez. En este caso no es un TFM, es un TFG, es un trabajo integrado, que lleva por título Sistemas de restricciones algebraicas para pruebas criptográficas aplicado a la SA 256. El jurado desea destacar los aspectos teóricos y prácticos de este trabajo, en el que se obtiene un sistema de restricciones de rango 1 óptimo en cuanto al número de ecuaciones algebraicas y variables para la función SHA-256 en el cuerpo binario F2. El resultado se ha logrado construyendo sistemas de restricciones de rango 1 óptimos para componentes de la SHA-256 y se formaliza un método para unirlas en un sistema común. El trabajo incluye la implementación de un algoritmo que genera una terna de matrices pues, como 23.000 filas y 26.000. Cuando quieras, Miguel. Pues lo primero decir que muchas gracias a todos por haber venido y felicidades a los ganadores y a las menciones honoríficas, por supuesto. Y voy a presentar mi trabajo de fin de grado, que se llama Sistemas de restricciones algebraicas para pruebas criptográficas aplicadas a 256. Es un nombre un poco largo, pero ya veréis cómo se pasa rápido. Este trabajo de fin de grado lo hice en colaboración con el Instituto INDEA Software, tutorizado por Dario Fiore e Ignacio Cascudo, y lo presenté en la Universidad Complutense de Madrid, tutorizado por Ignacio Luenco. Bien, la criptografía, como hoy la entendemos, ya no se basa en algoritmos de cifrado y descifrado de textos totalmente ilegibles para ocultar información, sino que va mucho más allá. Existen algoritmos como es este algoritmo de Diffie-Hellman para intercambio de claves, o también se usa la criptografía para garantizar la integridad de los datos, la integridad de la información, con las funciones hash. Bien, voy a hablar sobre las funciones hash. Las funciones hash son algoritmos capaces de transformar cadenas de caracteres de longitud arbitraria en cadenas de caracteres de longitud fija, es decir, pueden comprimir información y darte siempre un resultado de longitud fija. Las principales características de estas funciones hash son la eficiencia, no cuesta mucho computarlo, y la resistencia a colisiones, es decir, es difícil encontrar un par x y que sean distintos y cuya imagen de la función hash sea igual. Las funciones hash son ampliamente utilizadas, se firma firmas digitales, se firma con funciones hash. Nuestro primer trabajo utilizaba SHA-256 también,
Y SHA-256 de hecho se usa en Bitcoin, que es blockchain, y por supuesto también en estas estructuras de datos que se llaman árboles de Merkle, que permiten garantizar la integridad de los datos de una manera muy eficiente y rápida. Muy bien. La computación verificable es un tema que está en el estado del arte o que es bastante actual hoy en día y pretende garantizar la computación, la correcta computación de una función, un cómputo, sin necesidad de nosotros tener que hacerla de nuevo. Es decir, podemos delegar ese cómputo a un servidor del cual no confiamos y obtener los resultados que queremos con la garantía de que son correctos. Un método para garantizar esta corrección del cómputo de una función es este R1CS, Rank 1 Constraint System, o como en inglés se dice R1CS, que es literalmente la computación traducida a una serie de ecuaciones que como mucho tienen una multiplicación de grado 1, de ahí viene el 1, y que se rigen por estos productos. Es un producto de Hadamard de matrices y 3 productos escalares matriz por vector. Siempre vamos a tratar de intentar conseguir en las ecuaciones un A por B menos C igual a 0. Esa va a ser nuestra premisa. Bien, va a ser más fácil si explico un ejemplo muy pequeño antes. Este es un circuito aritmético que tiene como 3 variables de entrada, x, t y w, y tiene una variable salida, out. Y la expresión lógica se ve ahí arriba, que es x por t más w igual a out. Entonces, se puede hacer un sistema R1CS para este pequeño circuito aritmético de la siguiente forma. Recordamos que tiene que ser algo por algo menos algo igual a 0. Y conseguimos una constraint de una manera muy trivial, pasando al otro lado restando. Tal que el witness o vector testigo son todas las variables de la computación con la unidad ahí a la izquierda, y este es el sistema matricial que resulta. Tal que siempre se va a cumplir que esto es muy trivial, x por t menos w más out sea igual a 0. Tal que, por ejemplo, lo probamos con un ejemplo para el cuerpo de los reales. Esto es verdad porque 5 por 2 menos 10 es igual a 0. O sobre el cuerpo binario también se cumple, tal que 1 por 1 más 1 es igual a 0. Cabe destacar que para inputs incorrectos el sistema es incorrecto, ya que es este producto de matrices, da un 1 allí a la derecha y esto no puede pasar, tienen que dar todos ceros. Aquí teniendo una construcción, una constraint, nos va a dar solo un 0. Y entonces esto es incorrecto. Pues bien, hemos aplicado nosotros este sistema R1CS, este método, para comprobar la correcta computación de la función SHA-256. Lo hacemos sobre el cuerpo binario F2. Muy bien. Dentro de SHA-256 existen numerosas funciones, como es esta, la función majority, que hacen imprescindible el cálculo de la función SHA-256. La expresión lógica en cuestión de esta función majority es como se demuestra ahí a la derecha y funciona de la siguiente manera. Dados 3 inputs, te va a devolver la mayoría de ellos. Si tienes 2 ceros y un 1, te va a devolver un 0. O viceversa. Muy bien. Podemos pensar en hacer un sistema R1CS. Bueno, no va. Podemos pensar. Vamos a ver. Sí, a lo mejor va a pasar muchas veces. Sí, me le he dado varias. Sí, va a ser lo mejor. Podemos pensar en hacer un sistema R1CS para esta función, de tal manera que solo haya una multiplicación en cada variable. Sí, está pasando. De tal manera que podemos crear nuevas variables, D y E, esto apunta, D y E, y conseguir la misma expresión lógica con solo una multiplicación, que está tal que aquí. De nuevo, el witness vuelve a ser todas las variables de la computación, que si íbamos para atrás, ya no va a ir para atrás. Si vamos para atrás, ahí había un 1, A, B, C, D, E, F,
Y de tal manera que estas matrices hacen lo mismo que estas constraints, ¿no? Tenemos 3 constraints y un montón de variables. De tal manera que las restricciones se cumplen fila a fila, se cumplen todas las constraints a la vez y obtenemos 3 ceros al final. Tenemos que obtener todo ceros en el último vector. Bueno, esto va a pasar cuando quiera, pero si tenemos esto, efectivamente el sistema R1CS es correcto, ¿no? Esto es lo que nos prueba que es correcto. Y ahora, cuando quiera seguir, continuamos. Bueno, os adelanto que esta no es la manera óptima de construir este sistema R1CS, para en concreto la función majority sobre F2, puesto que existe un truco en binario que un número al cuadrado es el mismo número y podemos reducir el número tanto de variables como de constraints. Bueno, aquí está avanzando. Entonces necesitamos optimizar todo este tipo de variables y restricciones para obtener lo que es la función SA256, lo óptimo, la óptima, en términos de tanto variables como restricciones. Y bueno, gracias. Muy bien, esta es la manera de optimizar esta función, en concreto la función majority, tal que al principio teníamos, como vemos, 3 multiplicaciones en la expresión lógica y la reducimos a solo una multiplicación aquí utilizando el truco este, y la expresión es equivalente, es la misma. Por lo que podemos hacer un nuevo sistema R1CS con solo una fila, una restricción constraint y muchas menos variables. Nos hemos ahorrado de hecho 2 de IE. Entonces, como decía, para inputs correctos, tal que efectivamente se cumple que en binario 1 por 1 es igual a 1 y en todos los cuerpos, esto tenemos que nos da un 0 aquí, por lo que esto tendría que ser correcto. Y ahora se va a poner en azul y en verde. Entonces el sistema R1CS es correcto. Muy bien, dentro de esa 256 existen muchos más circuitos que implementan dentro de su funcionamiento la función majority o muchas más pequeñas, como no he explicado, que es esta sigma 0 o la suma en binario, que también se puede parametrizar con restricciones. En concreto, para obtener un sistema R1CS para este tipo de circuitos que necesitan los circuitos majority o más pequeños dentro de ello, hemos hecho un lema de construcción de estos sistemas, que dados un circuito con su vector witness correspondiente o incluso m circuitos, luego generalizamos hasta m con sus correspondientes matrices A, B y C y sus vectores witness, podemos generalizar un método en el que obtenemos las nuevas matrices A, B y C para este circuito mayor, de tal manera que ponemos las matrices de los circuitos que sí que tenemos, que están optimizados, en vertical, y el witness correspondiente será la unión de todas las variables implicadas en ese circuito mayor. Muy bien, para el ejemplo que estábamos comentando, que se utilizaba la función majority, sigma 0 y la suma, pondremos las matrices como he explicado, las ponemos en vertical, y estas son las matrices A, B y C para la suma, que es la última operación, y las matrices del majority y las del sigma 0 que están ocultas. De tal manera que si tenemos una variable que no está, por ejemplo, alguna variable que esté en la suma pero no en majority, o sigma 0 y no en majority, se pondrá un 0 en la matriz que no corresponde. De esta forma tenemos las matrices que queríamos para todo el sistema, el circuito mayor, y el witness, que es la unión de todas las variables que están implicadas en la computación. Ahora me para. Y si esto es correcto, para inputs correctos del sistema,
esto será correcto fila a fila, porque ya sabíamos que era correcto para cada circuito en particular. Entonces se cumplirá fila a fila y tendremos los mismos ceros que ya teníamos previamente. Esto de las animaciones, pues, algo bien. Bueno, ahí se cumple la primera fila, que en concreto puede ser la del majority, y que tenemos ceros aquí puestos a propósito, porque puede ser que no tengamos esta variable que sea la última, pues interviene en esta suma y por ejemplo no esté en la función majority. Y de tal manera que se cumplen todas y por tanto el sistema R1CS será correcto para este circuito. SA256 sigue teniendo circuitos cada vez mayores que pueden implementar incluso lo que es este circuito 800 veces, 1600 veces, muchas veces. Entonces, este lema es el óptimo para optimizar lo que es este circuito mayor dentro de los óptimos que ya tenemos. Como ya iba diciendo, SA256 eleva la complejidad dentro de sus circuitos y podemos tener este tipo de circuitos que a ver por dónde lo cogemos. Entonces necesitamos esta optimización de los circuitos previos. Las dimensiones de estas últimas matrices para lo que es el SA256 son alrededor de 23.000 filas y 26.000 columnas en cada matriz, pero no hay que agobiarse porque, como recuerdo, estábamos sobre el cuerpo binario F2 y estas matrices son sparse o lo que se llama vacías y el 99% de estos números son cero. La dificultad de esta implementación reside en cómo colocar el número de unos y hay diversos patrones que se pueden seguir, entonces no me puedo colocar todos los números aquí, por supuesto que no. Y de tal manera que para witness correctos esto vas a tener una columna llena de ceros ahí, de 23.000 ceros, que sea lo que implique que esto es correcto. Entonces, pues gracias a este método podemos diferenciar si un input del SA256 es correcto. Aquí yo he puesto la frase de esto es correcto, pero ¿es acaso esto correcto? Podemos tener alguna variación como este P, que puede ser malo, o este 8, que puede ser incorrecto, por lo que viene siendo la mitad de este output. Entonces hemos implementado este método en Python y nos devuelve esta expresión lógica true, aparte del output de SA256, por lo que podemos estar bastante convencidos de que esto es correcto, puesto que se han cumplido todas las funciones dentro de SA256 y por tanto se ha cumplido la función SA256. Debido a la alta popularidad de esta función hash, este trabajo puede tener diversas aplicaciones en pruebas criptográficas, como son los snarks, o también se puede generalizar el método que hemos hecho para otras funciones hash, como es SHA-512 de la familia SHA-2. Y cabe destacar que este no es el sistema óptimo, puesto que existía un método para reducir tanto filas y columnas, variables y restricciones en las matrices, en las tres matrices. Podríamos reducir hasta 800 filas y 800 columnas en cada matriz, lo que supone como alrededor de un 2,3% menos. El principal problema es que ya no existía un patrón para colocar el número de unos. Entonces, esto sí que se tenía que poner a mano y tenía que poner a mano a lo mejor alrededor de 2000 unos, lo cual era nada trivial. Cabe destacar que existe un método para poder optimizar este tipo de matrices que bueno, lo estaban desarrollando en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Informáticas, dirigidos por el investigador Albert Rubio, que en el año 2020 crearon Circon, que hace un método de pivotaje y de clustering para poder eliminar este tipo de restricciones redundantes y poner un sistema R1CS óptimo. Pero ellos trabajan sobre un cuerpo primo con un P primo mucho mayor. Aquí estamos trabajando con P igual a 2, pero creo que era de alrededor de
de 60 bits el primo, así que es mucho más elevado. Y ya está, muchas gracias. ¿Preguntas? Paco. Vamos a ver, bueno, tenía una pregunta, pero a la vista de la exposición, es que en una de las primeras transparencias has hablado de matrices de Hadamard, pero luego yo eso no lo he visto. O sea, Sí. ¿qué haces con las matrices de Hadamard? Sí, claro, perdón. Es el producto de Hadamard. Lo que hacemos es, tal que como las restricciones... la anterior, pues sí. Como las restricciones son A por B menos C igual a 0, esto se tiene que cumplir en todas las restricciones. En concreto, multiplicas matriz por matriz, elemento a elemento. O sea, no es el producto matricial usual, sino que haces producto matriz por matriz. Y así se cumplen todas las restricciones. Y luego otra pregunta. Todo esto, el método RIX o R1 CS, bueno, lo has aplicado a SHA 256, hay posibilidad de prolongarlo a SHA 512, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en principio todo esto también se puede aplicar a una criptografía de clave secreta, tanto cifrado en flujo como cifrado en bloque, en el sentido de que, por ejemplo, en procedimientos de cifrado en flujo, todas las operaciones que tú tienes aquí ya estipuladas y convertidas en matrices, de alguna manera son lo que tú vas a utilizar en cualquier algoritmo de generación de secuencia de cifrado en flujo. O sea, tienes rotaciones, tienes función mayoría, tienes traslaciones, tienes, en fin, lo que son las operaciones lógicas. Entonces, no solo esto es aplicable al SHA, sino que tienes un campo criptográfico, digamos, mucho más amplio, sobre todo en criptografía de clave secreta. O sea que yo creo que esto puedes ampliar bastante el rango de posibilidades donde todo esto se puede aplicar. Sí, o sea, como tú dices, por supuesto, todo este método que hemos implementado no sirve para SHA 236 en concreto, se puede aplicar para mil maneras y 1000 pruebas criptográficas. De hecho, se usa bastante este método de R1CS. ¿Más preguntas? Me alegra mucho la implementación del algoritmo, porque cuando uno da clase y explica la función esa, siempre tiene que decir, y ahora te vas a un libro y ves si la has implementado bien. Es decir, te vas a un libro, a un manual de criptografía y ejecutas el ejemplo que viene en el libro para verificar que tu implementación es correcta. Esto evita ese tipo de problemas y tiene una ventaja en ese sentido. La pregunta siguiente es, ¿y para SHA-3? SHA-3 tiene las funciones esponja, que no sé hasta qué punto puede ser utilizado lo que estás planteando, ¿no? Porque hay que reducir mucho en ese caso. ¿Lo habéis mirado? Bueno, no hemos mirado en concreto la función SHA-3, sí que vimos que la función SHA-512 utilizaba muchas de estas, pero no lo miramos. Pero seguro que se puede implementar un método muy parecido. Sí, el esquema sí, lo que pasa es que habrá que implementar otro tipo de... Ahí son permutaciones, entonces a lo mejor se complica un poquitino solo la computación. Sí, para permutaciones lo único que tienes que hacer es pasar, o sea, convertirlo a ecuaciones otra vez, y para permutaciones en concreto es pasar al otro lado restando. Y no habría ninguna complicación para hacer esto. Sí. ¿Alguna pregunta más? No, pues muchísimas gracias. Continúo con el acta que dice, además, dada la calidad de los trabajos presentados en la convocatoria de este año, recuerdo que han sido 20 trabajos, cada vez tenemos mucho más, el jurado ha decidido conceder una mención honorífica a los trabajos presentados por los siguientes autores. Bueno, voy a leer los 3 nombres, aunque solo tenemos presente a uno, porque los otros, lamentablemente, por cuestiones de trabajo no han podido asistir. Entonces vamos a representar en uno de ellos a los demás, que es a Diego José, a Mendoza Villar
que presentó el trabajo diseño e implementación de un esquema criptobiométrico postcuántico de protección de patrones, aplicación en reconocimiento biométrico mediante mano. Te damos la enhorabuena de que las otras dos menciones honoríficas a quienes se les hará llegar el certificado correspondiente. Otro es de Marina Bollero Torrente y el trabajo era el Design and Deployment of an Access Control Module for Data Lakes. Y el último es el de Alejandro de la Rubia Herrera, que era Vulnerability Detection Using Deep Learning Object Classification. De nuevo, quiero agradecer y felicitar a todos los premiados, darles la enhorabuena, felicitar a los familiares, porque todos sabemos que el trabajo, al margen de que uno lo haga y le lleve su tiempo, está comiendo tiempo a sus familiares y eso siempre es de agradecer que sean tan completos. Yo creo que lo suyo ahora es que todos los premiados paséis aquí y nos hagamos una foto común todos, ¿de acuerdo? Y así queda para la posteridad lo para presentar. Los miembros del tribunal, si queréis unidos a la foto del grupo, del jurado. Y aquí estamos en sitio de sobra. Bueno, los felicitamos de nuevo. Ahora ellos tienen que hacer un simular no sé qué, mientras tanto los demás, bueno, pues nos alegramos de los premios de este año. Animaos a que los que sois directores o tutores de proyectos, a que el año que viene se presenten más trabajos, que esto siempre es el beneficio de la gente y al fin y al cabo de la criptografía, que es lo que nos atañe a nosotros. Muchas gracias por haber venido y yo creo que estará a punto, si no está ya preparado el vino. Si está preparado podemos empezar y si no, pues esperamos un momento al baño. Os recuerdo que el baño de caballeros está a la izquierda y el primer pasillo es de señoras en el. Muchas gracias a todos por venir y nos vemos en la próxima ocasión.